que se propone, es importante que hagamos uso de nuestro pensamiento crítico. Esto quiere decir cuestionarnos acerca de diferentes perspectivas, como las que nos proponen, por ejemplo, el preguntarnos de dónde viene la teoría psicosexual, quién la fundamentó, por qué lo hizo y en qué momento la desarrolló. A partir de los diferentes modos en los que la etapa de crecimiento de los menores condiciona la aparición de uno u otro tipo de fijación, Sigmund Freud formuló la teoría que uniría la sexualidad con el desarrollo del inconsciente freudiano. En ella se propone que en los primeros años de nuestra vida atravesaremos distintas etapas de desarrollo, vinculadas a la sexualidad y a distintas fijaciones, y que lo que ocurra durante ella influirá en el modo en el que el inconsciente condiciona a la persona una vez haya llegado a la etapa adulta. Es decir, que cada una de las etapas del desarrollo psicosexual marcarán los tiempos que delimitan qué tipo de acciones son necesarias para el libido de manera satisfactoria y cuáles pueden llegar a crear conflictos que queden enquistados en nosotros de manera inconsciente. Desde la teoría psicosexual del desarrollo de la personalidad, se entiende que la historia pasada de cada persona determina el modo en el que es moldeada la relación del poder entre la estructura inconsciente del individuo, por un lado, y la estructura que hace que luchen por no expresar los elementos que pertenecen fuera de la conciencia, por otro lado. Como para el padre del psicoanálisis, el libido es asumida como la principal tipo de energía que mueve a las personas. Estos retos y conflictos de cada fase de maduración tendrán una vinculación más o menos vinculada con una motivación de experimentar la sexualidad. Esta es entendida como un sentido muy amplio en el que participa todo tipo de simbolismos. Las etapas de Freud del desarrollo psicosexual que definen la personalidad de un adulto son las siguientes. La etapa oral ocupa aproximadamente los primeros 18 meses de vida, y en ella aparecen los primeros intentos por satisfacer la demanda promovidas por la libido. En ella, la boca es la principal zona en la que busca el placer. También es la boca una de las principales zonas del cuerpo a la hora de explorar el entorno y sus elementos, y esto explicaría la propensión de los más pequeños al intentar morder todo. Si se impide tajantemente que los bebés utilicen su boca para satisfacer, esto podría producir un bloqueo que haría que los temas queden fijados en el inconsciente. Uno de los momentos claves que podría llegar a provocar un trastorno al llegar a la vida adulta es el del momento en que se destetaba al lactante. Este momento provocaba una sensación de pérdida y de abandono. Si esta transición se llegaba a formar de una forma brusca, esto podría afectar la construcción de la personalidad. Del mismo modo, el impedimento de la exploración de la boca del bebé podía provocar que al llegar a la etapa adulta se desarrollara un trastorno relacionado con la dependencia pasiva o problemas de envidia y personalidades manipulativas. Esta etapa se producirá desde el fin de la etapa oral hasta los 3 años de edad. Se trata de una fase en la que empiezan a controlar el esfínter en la defecación. Para Freud, esta actividad está vinculada al placer y la sexualidad. Las fijaciones relacionadas con esta fase del desarrollo psicosexual tienen que ver con la acumulación y con el gasto, vinculadas con el espíritu ahorrador y la disciplina del primer caso, y con la desorganización y el derroche de recursos en el segundo. En esta etapa, el bebé comienza a aprender el control del esfínteres, en sus teorías según fuese el aprendizaje.
de una forma natural o abrupta por parte de los adultos que le educaban. El infante podría desarrollar diferentes trastornos dependiendo de qué tan traumante fue el aprendizaje. Que se hacía de una forma gradual y comprensiva según esta teoría, entonces en este caso no tendría por qué haber problemas con el comportamiento del yo, ni tampoco con su desarrollo. Pero si de lo contrario la educación era demasiado exigente, podría derivar un o de lo contrario, muy desorganizado y pasivo. Esta fase pulsional duraría entre los 3 y los 6 años, y su zona erógena asociada es la de los genitales. De este modo, la principal sensación placentera sería la de orinar, pero también se originaría en esta fase el inicio de la curiosidad por las diferencias entre hombre y mujer, niño y niña, empezando por las evidentes disimilitudes en la forma de los genitales y terminando en intereses de modos de ser, de vestir, etc. Además, Freud relacionó. Este complejo se basa en la forma de conciencia de uno mismo y la forma de posesión de otro. Freud diferenciaba. En el caso del niño, la actitud psicológica era poseer a la madre, por lo que el padre se convertía en su rival. Mientras que en el caso de las niñas, el deseo de posesión era del padre, convirtiendo a la madre en enemiga. Este deseo de posesión de la madre y la rivalidad del padre, aunque Freud hiciera referencia a las niñas puntualmente y a la posibilidad de experimentar este complejo, no consideraba por lo tanto no creía que fuese necesario hablar de ella, de ahí que sus teorías estén enfocadas solamente en los hombres. Así que si la superatividad que sentía con la madre fuese fuerte, la personalidad se construiría sobre el bloqueo emocional, volviendo al adulto introvertido, retraído, tímido o como con complejo de castificación. Por lo tanto, o por otro lado, si el niño intentaba superar la relatividad paterna y adquiría rasgos de personalidad del padre, podría superar este complejo de castificación y aproximarse a la aproximación paterna.